Daríamos ahora comienzo a la primera conferencia sobre crisis capitalista, medio ambiente y cambio social, a cargo de Mariano Rosa, que es el coordinador nacional de la Red Ecosocialista. Bueno, buen día para todos y para todas. La verdad que creo que ya hay un primer mérito que estamos logrando, como decía Luciana, porque esta convocatoria la construimos en tiempo récord. Es decir, otros eventos nacionales que hemos hecho en otras oportunidades tenían muchos meses de preparación, les daba tiempo a las regionales y a los compañeros de todo el país para juntar el dinero. Igual nos quisimos jugar a hacerlo porque veíamos una necesidad política de hacer una convocatoria de estas características por la gravedad de la situación que vamos a discutir hoy y mañana en el terreno socioambiental, pero creo que ya hay un primer mérito grande porque hay una representación muy federal y nacional del evento, por lo cual creo que ya hay un primer elemento positivo que podemos anticipar de balance del evento, y desde ese punto de vista estamos muy contentos. Lo segundo, este evento es también un punto de partida, ¿está bien? Porque de alguna manera estamos presentando nacionalmente en sociedad una nueva experiencia que queremos hacer en el terreno socioambiental, es decir, la de construir una gran corriente nacional en el terreno socioambiental, que sea una corriente de acción, de intervención en los procesos de lucha, y que los hay muchos en el país. La conflictividad socioambiental presenta desde el punto de vista estadístico los niveles más altos de toda la conflictividad social en general, y se van a tender a intensificar, como vamos a discutir en esta conferencia y en la de cierre. Y una corriente que, además de intervenir en esas luchas para ayudar a coordinarlas, para que triunfen, sea también una corriente de ideas que plantee una visión de los problemas de orden medioambiental y ecológico, que intente detectar cuáles son las causas profundas y a partir de ahí proponer una salida alternativa. Creemos nosotros que, como hasta ahora nadie ha propuesto en el terreno de las luchas socioambientales. Por eso tenemos un desafío muy grande con este primer evento, porque tienen que ser 2 días de trabajo colectivo, tienen que ser 2 días de mucha elaboración, de mucho intercambio de ideas. Tenemos algunas pistas generales, algunas coordenadas, no tenemos todo resuelto, nos estamos aproximando a estos temas que son novedosos para nosotros y en general para la izquierda política del país y Latinoamérica. Por eso creo que el aporte de todos va a ser fundamental para que de acá salgamos mucho más fortalecidos para construir esta nueva corriente que estamos presentando. Bueno, dicho esto, un poco la idea de esta primera presentación es dar un marco de tipo general para facilitar, o para intentar facilitar, con un encuadre, el debate en la secuencia de talleres que van mañana mañana, que son talleres que van a abordar aspectos parciales de la conflictividad socioambiental, y para preparar la conferencia de cierre, también de mañana por la tarde, que va a intentar presentar los desafíos que están planteados en la coyuntura política argentina y latinoamericana hoy para encarar. Entonces, de alguna manera, queríamos presentar 3 o 4 ideas que son también 3 o 4 tesis o afirmaciones, algunas son hipótesis, para discutir sobre cómo estamos viendo el problema socioambiental, cómo lo discutimos y cómo nos parece que hay que encararlo para darle una salida positiva. Lo primero, como un elemento muy importante para tener en cuenta, es que Latinoamérica y Argentina en particular tienen 2 problemas combinados desde el punto de vista ecológico medioambiental, no uno, sino 2. Está como nuestro continente, nuestro país, de alguna manera como sometido a un doble candado desde el punto de vista socioambiental. Por un lado, por un fenómeno que es de escala planetaria, y ahora me
referir, el cambio climático, y queremos discutir ese concepto, también lo queremos discutir porque tiene una carga ideológica y política muy importante presentado así. Y el segundo fenómeno que también presiona sobre la realidad argentina y latinoamericana es la modalidad particular de explotación capitalista consolidada en los últimos 10 o 15 años que conocemos o que nos parece correcto presentar como extractivismo capitalista, que es una modalidad particular de explotación capitalista en Argentina y en América Latina consolidada en los últimos 10 o 15 años y que tiene rasgos muy particulares. Por lo tanto, es doble el desafío. Es una pelea particular y más inmediata contra una versión neocolonial de capitalismo. Es una versión, para los que conocen y deben haber leído, es como si fuera el segundo tomo de Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano. Es una nueva ofensiva de colonización sobre América Latina y nuestro país que presenta rasgos particulares. Esa es una primera tarea que tienen nuestros pueblos, ¿no? En Argentina y en América Latina. Y hay otro que es de carácter planetario que tiene que ver con el cambio climático. Una primera definición importante, que en esto es un debate que existe en el movimiento socioambiental. Nosotros estamos convencidos que la solución a todos estos problemas que vamos a describir, a los problemas del cambio climático y sus derivaciones, a los problemas que tienen que ver con el impacto de la forma particular de acumulación capitalista en esta etapa, es decir, con el modelo de los agronegocios, la megaminería, el fracking, la cementación urbana en las grandes ciudades, la solución no tiene ningún obstáculo de tipo técnico. Es decir, pensamos que los problemas que afectan el equilibrio de la relación de la inmensa mayoría de la humanidad y de las grandes mayorías sociales con el entorno natural y el entorno climático no tiene ningún obstáculo técnico para ser encarado y para ser resuelto. Es decir, no hay limitaciones desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, no se trata de hacer ninguna revolución científico-técnica particular para resolverlo, no es ese el obstáculo en particular, sino que es eminentemente político y que tiene que ver con decisiones de los gobiernos y los poderes que son gerenciadores de los intereses de las grandes corporaciones que llevan adelante este modelo extractivista para América Latina y capitalista globalizado a escala internacional. Hace algunos años, cuando arrancó la crisis capitalista que todavía hoy atraviesa el mundo, en 2008-2009, había un debate sobre la naturaleza de esa crisis, ¿no? Es decir, cuál era el alcance que tenía, cuáles eran las características. Y en ese momento nosotros empezamos a plantear, empezamos a estudiar y a discutir y a formular como una visión que estábamos frente a un tipo de crisis cualitativamente distinta a otras anteriores. El capitalismo es un sistema que tiene crisis recurrentes, vive de crisis en crisis, hace parte de su lógica interna. Ahora, esta crisis, la que arranca en el 2008-2009, que tuvo una manifestación financiera o bursátil, en primer lugar, en Estados Unidos, es una crisis que por su escala, por el alcance planetario que tiene, se puede comparar con la de 1929, que fue la otra gran crisis, la última otra gran crisis que podríamos tomar como referencia desde el punto de vista del sistema capitalista. Tiene el mismo alcance en el sentido que impacta a nivel planetario, pero tiene una naturaleza cualitativamente distinta porque es una crisis de carácter civilizatorio. Es decir, es una crisis sistémica. No solamente está concentrada en el terreno de la economía, no es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis social, aunque tiene consecuencias sociales, desocupación, superexplotación, etcétera, etcétera. No es una crisis únicamente política, aunque tiene manifestaciones políticas, cambios a nivel de los gobiernos, movilizaciones que se llevan puestos, regímenes políticos como dispositivos que venían estabilizando la situación del capitalismo durante décadas, como está ocurriendo en Europa en estos momentos y en particular en España, o como ocurrió en Argentina antes, en el 2001. Es una crisis que tiene una manifestación militar y de crisis de hegemonía del imperialismo norteamericano, que ya no es un imperialismo que actúa de la misma manera
que en décadas anteriores, está cuestionado y aparece muy erosionado, aunque sigue siendo, pero tiene una novedad para nosotros que la hace distinta a las anteriores, que es la manifestación ecológico-medioambiental de la crisis, que es nuevo. La crisis de 1929 no presentó este desafío o esta manifestación en su momento, la tiene actualmente. Y es importante esta afirmación porque para nosotros no hay una crisis climática, ni hay una crisis del medio ambiente o de la ecología. El problema no lo tiene ni el clima, ni la ecología, ni el medio ambiente. Es decir, la crisis es del sistema capitalista y tiene una manifestación en el terreno del medio ambiente, en el terreno ecológico, en el terreno climático general. Y decir esto es importante porque hay debates en el campo de los luchadores socioambientales con los que nos encontramos normalmente, donde se discute dónde están las causas de la crisis que atraviesa el medio ambiente a escala global. Decir que las causas radican en el sistema capitalista condicionan el tipo de respuesta, la orientación política, la propuesta alternativa y la forma de organización para enfrentar ese problema. Por ejemplo, no estamos planteando que es el resultado del accionar de algunas empresas en particular, como sí se plantea desde algunas visiones. Son algunas empresas. Hay una visión que en general tienen algunas ONG que en realidad plantean que el problema está en controlar o en regular el accionar especialmente depredatorio de algunas empresas. Nosotros pensamos que, aunque hay empresas emblemáticas de las características particulares que tiene el capitalismo, tremendamente depredatorio y contaminante hoy, la crisis es más global y tiene que ver con la lógica cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema capitalista radica en la superproducción permanente de mercancías que no necesariamente, mercancías y valores materiales, que no necesariamente tienen una utilidad social. No es eso lo que ordena la producción bajo el capitalismo. Es decir, el capitalismo produce en función de poder vender en el mercado y realizar ganancia y rentabilidad para los propietarios privados dueños de los medios de producción, de las grandes corporaciones, es decir, los dueños de los agronegocios, los grandes pools y las grandes corporaciones, los grandes monopolios que controlan la energía a escala mundial. Son 5, 6 o 7 empresas que monopolizan el 80% del petróleo y del gas en el mundo. La Shell, la BP, Chevron, ExxonMobil. Esas son las empresas fundamentales. Lo mismo ocurre en el terreno de la especulación inmobiliaria en las ciudades, es decir, es un sistema que produce no en función de las necesidades sociales, sino en función de la realización de ganancia posterior. Y por eso, una manifestación impresionante de la crisis del capitalismo, por ejemplo la que estamos transitando hoy, es que sobran mercancías. No son crisis de escasez las del capitalismo, son crisis incluso de superabundancia y sobreproducción. En Estados Unidos o en España, ustedes saben, hay una situación de desocupación brutal, hay una situación en Estados Unidos en particular de crisis inmobiliaria, con miles y miles de familias que no tienen vivienda, y sin embargo, por otro lado, hay viviendas desocupadas. Porque en realidad la lógica de la producción capitalista primero construye las viviendas, si las puede vender en el mercado y realizar ganancias, tienen utilidad, pero si nadie las puede comprar, si nadie las puede adquirir, quedan ociosas y es una energía social invertida, digamos, de manera absurda y sin sentido social. Este sistema que produce y necesita siempre producir más de manera creciente, necesita además fomentar el superconsumo. Ahí juega un rol la publicidad, por ejemplo, fomentando y fomentando la necesidad de consumir y consumir y consumir. Ahora, hay un patrón de producción actual en el capitalismo que muestra esto que nosotros estamos planteando, que se llama obsolescencia programada. Habrán notado, muchos lo habrán comentado, se lo habrán comentado familiares, que las cosas duran menos hoy, tienen una durabilidad muy limitada.
los celulares, los autos, las computadoras, absolutamente todo. Hay una programación particular en la producción capitalista para que las cosas duren poco y haya que volver a producir para volver a realizar ganancias en el mercado una y otra vez. Entonces, ¿qué queremos señalar con esto? Que es un sistema que necesariamente choca con límites físicos que tiene la naturaleza y el planeta. Porque esta fuerza ciega que lo hace producir y producir y producir para tener márgenes de ganancia crecientes, junto con superexplotar a los trabajadores en la producción, en las fábricas, en las empresas, etcétera, que es el origen de la ganancia capitalista, es decir, lograr que trabajen cada vez más por menos salario o que su salario pueda ser repuesto con un valor inferior para tener márgenes de rentabilidad creciente, hace que sea un sistema que recurrentemente entre en crisis, por una razón muy sencilla. Los consumidores de las mercancías que produce el capitalismo, mayoritariamente, son los trabajadores. Ahora bien, si los trabajadores sufren una situación de superexplotación creciente y son empobrecidos de manera profundizada, porque esa es la dinámica del capitalismo, llega un punto en el circuito de la producción capitalista donde hay mucha mercancía que nadie puede comprar, porque hay trabajadores empobrecidos o desocupados o de la manera que siempre el capitalismo resuelve sus crisis. ¿Qué relación tiene esto con el impacto ambiental y con lo que queremos discutir? El cambio climático, que es un concepto que da la idea de un fenómeno natural, de un fenómeno que se produce, es decir, por una evolución lógica e inevitable del clima, en realidad es un fenómeno nuevo y no es un cambio natural, sino que es una alteración particular del equilibrio climático que ha pegado un salto cualitativo en los últimos 30 o 40 años y que amenaza con tener una dinámica con consecuencias de difícil retorno para la humanidad, porque estamos discutiendo no que hay consecuencias para, lo cual ya sería grave, alguna especie particular de la fauna silvestre o alguna especie particular de vegetación que puede tender a desaparecer. Lo que está en riesgo por este camino y con esta dinámica son las condiciones de posibilidad de la vida tal como la conocemos en el planeta. Y no se trata de hacer un ejercicio de exagerado catastrofismo. Queremos dar algunos datos que no son datos relevados específicamente por nosotros, sino por organismos científicos, incluso financiados por las principales potencias capitalistas. Ustedes saben que hay, voy a explicar de manera simple, un fenómeno técnico, pero que es importante tener en cuenta. Hay un fenómeno que se llama efecto invernadero, ¿no? Muchos lo habrán escuchado nombrar, algunos lo habrán estudiado en el colegio primario, en la secundaria, pero que es un fenómeno positivo. Digamos, sobre el planeta Tierra en particular, a diferencia de otros planetas, funciona como una suerte de cobertura, como si fuera un invernadero, con distintos gases que fluctúan en la atmósfera y que logran dejar pasar los rayos del sol hacia la Tierra, pero retienen parte del calor sobre la superficie de la Tierra. Ese efecto de invernadero lo que posibilitó en los últimos 10.000 años es una cierta estabilidad climática, una temperatura media templada de la Tierra, 14 grados y medio, 15 grados, y la nota característica ha sido que se ha mantenido con cierta estabilidad y ha permitido, bueno, una adaptación de la vida social civilizatoria en los últimos 10.000 años. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha detectado en los últimos 30 o 40 años? Que hay un salto de crecimiento de la temperatura media de la Tierra impresionante. Yo le voy a dar solo una cifra para valorarlo. En los últimos 10.000 años, la temperatura media de la Tierra se modificó en 3 grados y medio a 4 grados. Era de 10 grados hace 10.000 años y hace alrededor de 50 o 60 pasó a ser de 14 grados y medio, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo novedoso? Que en los últimos 40 años la temperatura creció 2 grados y que se proyecta que en los próximos 30 o 40, antes del 2050, va a terminar por incrementarse en 4 grados y medio aproximadamente por esta dinámica. Es decir, en 100 años
aumenta la temperatura tanto como en los 10.000 años anteriores. Es decir, en una proporción de 100 a 1 en relación al periodo anterior. Esto, que podría parecer un debate para especialistas o para científicos, ¿qué consecuencias tiene? ¿Y por qué lo queremos discutir en un ámbito como este? Bueno, porque está provocando fenómenos de alteración del clima de difícil adaptación para la humanidad y sobre todo para los sectores más pobres, que son los mayoritarios de la humanidad, que son los que menos capacidad de adaptación tienen a cambios tremendos. Por ejemplo, un fenómeno particular es que al aumentar la temperatura, ese invernadero que yo les describía, es como si tuviera adentro muchas estufas prendidas a full. Entonces, eso que era un fenómeno positivo que mantenía cierta estabilidad templada del clima a lo largo del tiempo, lo que está haciendo al aumentar la temperatura es quemar la vegetación, es derretir lo que estaba congelado y por lo tanto provocar alteraciones gravísimas. Miren, se calcula que a este ritmo, y ahora les voy a decir quién lo calcula, no somos nosotros, sino que utilizamos fuentes que consideramos inobjetables, y ahora van a ver por qué. Que a este ritmo de calentamiento global y de alteración del clima, el desplazamiento de lo que se llaman refugiados climáticos, es decir, de gente que se tiene que ir de sus lugares por efecto del clima, es decir, lluvias tremendas en poco lapso de tiempo que inundan ciudades como pasó en La Plata o en la capital federal el año pasado y se muere la gente ahogada en las ciudades en pleno siglo XXI, fenómenos como el Katrina, el tsunami, aumento de los niveles oceánicos que van a forzar a desplazamiento de las costas a entre 200 y 250 millones de personas en los próximos 30 años. Este fenómeno, con estas consecuencias, se avisora para el 2035 o 2040. ¿Quién no está estudiando esto? Porque uno podría decir, bueno, pero ustedes porque son anticapitalistas, ustedes porque cuestionan el sistema, ustedes porque son de izquierda, ustedes porque en general denuncian, pero son poco serios a la hora de dar fundamentación técnica y científica a lo que plantean. Bueno, miren, hasta hace 30 años aproximadamente, el poder económico y político mundial negaba el cambio climático. Decía que era un fenómeno natural y que siempre había habido cambios. Pero se empezó a preocupar hace unos años. Y entonces destinó 400 científicos de la ONU, de un programa que depende de la ONU, para estudiar el fenómeno del cambio climático, que emiten cada 2 años informes donde dicen cuáles son las consecuencias. Ellos le llaman tabla de impactos y cuál es el momento límite para empezar a cambiar, porque si no la situación ya es irreversible. Este grupo, que se llama Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que lo pueden encontrar en internet porque tienen los informes para acceder perfectamente, dicen lo siguiente: que si para el año 2045 las principales potencias capitalistas del mundo no reducen entre el 80 y el 85% las emisiones de gases de efecto invernadero, y entre el 30 y el 40% los países que se denominan en vías de desarrollo, la situación puede llegar a un punto ya de no retorno, es decir, que sea irreversible. Ahora, ¿qué causas señalan como fundamentales para este fenómeno de alteración del clima? Insisto, expertos, científicos, financiados por la ONU, que no es precisamente una organización ni de izquierda, ni anticapitalista, ni socioambiental. Durante muchos años se discutió si en realidad el cambio climático tenía que ver con la posición del Sol, si tenía que ver con una evolución lógica del clima. Bueno, estos expertos elaboraron informes que señalan que el 10% de las causas de esta alteración del clima, de este aumento de la temperatura, etcétera, tiene que ver, sí, con la posición del Sol. Tiene que ver con la posición del Sol. Que el otro 10% tiene que ver con la deforestación. Tiene que ver con la eliminación de bosques, de selvas, etcétera, que son, ustedes saben, grandes receptores de dióxido de carbono y retienen más dióxido de carbono del que emiten, en un proceso que también se deben acordar del colegio primario, que se llama fotosíntesis, ¿no? Cuando se eliminan grandes extensiones de vegetación, se libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, de este gas
que concentrado en la atmósfera aumenta la temperatura como un invernadero con estufas adentro. Ahora, señalaron estos expertos que el 80% de las causas del aumento de la temperatura tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles de origen fósil, es decir, por la utilización de petróleo y gas a gran escala. Y coincide con un salto exponencial en los últimos 30 años de la producción capitalista basada en la matriz energética de petróleo y gas. Entonces, ¿cuál es el debate que estos científicos les plantean a los grandes poderes capitalistas del mundo? Tienen que cambiar la matriz energética. No se puede producir más con petróleo y con gas. Tienen que salir del petróleo y del gas porque están llevando a una situación de no retorno a la humanidad entera, con cambios que, en primer lugar, van a afectar a los sectores más pobres, por supuesto, porque cuando se inunda, los que no pueden escapar son, en primer lugar, los sectores pobres. El Estado los abandona. Ahora, no va a haber country, no va a haber barrio privado en ningún lugar del mundo para escapar frente a un cambio de difícil adaptación para el conjunto de la humanidad. Entonces, este es un primer problema. Hay que, para resolver el problema del cambio climático, tomar decisiones, varias decisiones al mismo tiempo, que implican una modificación estructural del sistema capitalista. Tendría que cambiar toda su lógica de producción basada en petróleo y gas. Después vamos a volver sobre este tema para discutir, porque nosotros pensamos frente a sectores que plantean la hipótesis de que, bueno, en algún momento el capitalismo se va a adaptar, bueno, si llega a una situación límite seguramente va a encontrar la salida, siempre lo hace. Nosotros pensamos que hay una lógica que, entre otras cosas, por ejemplo, después los neuquinos lo podrán contar, y en un taller en particular sobre el fracking lo vamos a discutir. Hay una ofensiva desesperada sobre nuestro país, pero sobre el continente, para avanzar en extraer gas y petróleo no convencional, lo cual está señalando como un síntoma claro que, y es Estados Unidos, con Chevron, la principal potencia que está al frente de esta ofensiva, indudablemente no se está preparando para salir del petróleo y gas. Para lo que se está preparando es para acumular más petróleo y gas para el próximo periodo. Ahora, las industrias más contaminantes hoy que habría que modificar e incluso algunas eliminar radicalmente son la industria automotriz, por ejemplo, que tienen vinculación con la industria del petróleo. Ustedes saben que Chevron, ExxonMobil, Shell, además de tener acciones en empresas hidrocarburíferas en particular, tienen acciones también, tienen vinculación orgánica con los grandes monopolios automotrices, no del transporte en general, pero sí en particular de los automóviles, la industria de las armas. El modelo de los agronegocios, el modelo Monsanto, es un modelo altamente contaminador y emisor por la utilización de combustibles a gran escala, primero porque es un modelo que traslada la producción kilométricamente. La soja que se produce en Argentina no tiene como destino que la coman los cordobeses, tiene como destino que va a alimentar fundamentalmente el ganado porcino de China, que es la base de la alimentación de los obreros de China, que son la fábrica productiva capitalista más barata del mundo, por sus bajos salarios y por el control militar de la fuerza de trabajo. No hay sindicatos, porque no hay partidos independientes, nada. Ese circuito kilométrico que recorre la comida con el modelo de los agronegocios es altamente contaminante. Va el poroto de soja y sus derivados a China, en China se procesa, se envasa en otro lugar, recorre kilómetros, vuelve a la góndola, también recorriendo miles de kilómetros, altamente contaminante, generador de aumento del efecto invernadero y de cambio climático. Es decir, las industrias fundamentales del capitalismo hegemónico hoy son las principales causantes de la contaminación global y, por lo tanto, las principales responsables del cambio climático. Entonces, hay un primer debate. ¿Hay condiciones de salir de esta situación, es decir, de superar las consecuencias del cambio climático a partir de una orientación conducida por los propios contaminadores? Esta es una primera pregunta que nos queremos formular
y un primer debate que queremos trasladar. Si efectivamente el capitalismo tiene condiciones de regenerarse y superar este problema que para nosotros es intrínseco y que está viendo señales que, lejos de pretender resolverlo, va a tender a agudizarlo en el próximo periodo. Acá hay una cosa importante para incorporar ligado al modelo extractivista que yo decía al principio, porque está, por un lado, este fenómeno general del cambio climático que presiona también sobre nuestros países, pero hay, además, una modalidad productiva que está encabezada por Chevron, por Monsanto, Barrick, etcétera, que es especialmente depredatoria, cortoplacista, de despojo, de privatización de los bienes comunes. Hubo una etapa en la década del 90 donde el capital se caracterizó por avanzar en Latinoamérica privatizando los servicios públicos, los trenes, las telecomunicaciones, el servicio de distribución de agua y energía. La lógica de los últimos 15 años es la privatización de la naturaleza y de los bienes comunes, la cordillera, el territorio para plantar soja. Ya hay casi 6 de cada 10 hectáreas sembradas o disponibles en el país plantadas con soja, y hay un programa, el Programa Estratégico Agroalimentario discutido en el Ministerio de Agricultura, que se propone aumentar 40% más la superficie cultivada con soja en el país, es decir, avanzar hasta el último centímetro. Por eso la conflictividad que hay en el norte, porque donde avanza la soja se lleva puesto lo que hay ahí, y ahí hay o bosque nativo, comunidades campesinas, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Es el avance sobre el espacio público en las ciudades, con la cementación urbana, con un modelo antisocial, porque construye esencialmente torres de lujo y centros comerciales, no viviendas populares. Por eso, mientras cada vez más en ciudades como la capital del país, en Buenos Aires, casi no hay espacio público disponible, la crisis de la vivienda es agudísima. ¿Cómo se explica esta contradicción? Que mientras más cemento hay, más familias tienen problemas de vivienda y no pueden resolver una situación tan elemental como tener un lugar donde vivir, porque efectivamente lo que se construye no tiene como destino resolver el problema de la vivienda social, sino fundamentalmente operar como reserva de valor del capital con la especulación inmobiliaria. Por eso, si ustedes pasan por Puerto Madero de noche, van a ver que la mayoría de los departamentos de Puerto Madero de noche tienen la luz apagada, porque no vive nadie. Es decir, vive muy poca gente en esos lugares. En realidad, es el capital que se refugia en el ladrillo para no desvalorizarse, pero no tiene ninguna utilidad social. Entonces, nosotros lo que queremos discutir, lo que queremos plantear, es si esta situación tiene alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Y en esto también hay debates. Hay compañeros y compañeras que, lógicamente, frente a la magnitud del problema, que es grave, frente a la urgencia, porque estamos hablando de pocos años, es decir, 30 o 40 años en la escala de la civilización humana es nada, es nada. Compañeros y compañeras que frente a la presencia de corporaciones que tienen mucho peso, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de Chevron, estamos hablando de la Barrick Gold, es decir, empresas de peso internacional, ven que las posibilidades de una confrontación y de una superación global de este sistema es muy difícil. Por eso la salida, en general, tentadora, es la de el refugio en pequeñas experiencias alternativas al capitalismo. Es decir, redes de comercio justo, algunas cooperativas, la agroecología desarrollada a pequeña escala en algunas comunidades. Nosotros pensamos que, por supuesto, todas las experiencias alternativas que se puedan desarrollar y que sean iniciativa autogenerada, hay que apoyarlas. Nos parece bien. Pero creemos que tenemos que discutir si es posible y si es necesario construir un modelo productivo de distribución y de comercialización completamente opuesto a este, y si hay condiciones para hacerlo. Y yo arranqué diciendo que, en nuestra opinión, no hay ningún tipo de escollo ni de obstáculo técnico para llevarlo adelante. Y nos queremos detener en esto. Por ejemplo, la matriz energética. Ustedes saben, hay un gran lobby de los grandes capitales monopólicos en materia hidrocarburífera, las grandes empresas, un gran lobby. Presionan sobre las universidades, como hacen las megamineras,
por eso tienen científicos que en general opinan en las revistas oficiales de la ciencia a favor de estos emprendimientos e intentan convencer de que es el único camino posible. Actúan sobre los medios de comunicación, por eso estos debates son muy difíciles de poder darlos a escala de los grandes medios de masa. Ni el monopolio Clarín, ni el monopolio estatal del gobierno nacional discute estos temas. La política tradicional no los discute estos temas, porque plantea que es el único camino posible. Incluso cuando los cuestionamos, la respuesta en general es: ustedes no quieren el desarrollo, ustedes quieren involucionar, quieren volver a una sociedad pastoril, ustedes tienen una visión retrógrada, romántica, utópica. Bueno, nosotros queremos plantear que en realidad hay una posibilidad, una necesidad de provocar una serie de cambios en el modelo productivo que perfectamente pueden ser compatibles con el equilibrio climático, con el entorno natural, donde tienen que jugar un rol decisivo los trabajadores, y la movilización y la disputa política. Pero discutamos rubro por rubro. Energía, por ejemplo. Se nos dice no se puede salir de la matriz energética basada en petróleo y gas. Es muy caro, ¿no? Es muy caro. Claro, desde la lógica de la ecuación del capitalismo no es rentable, porque tendrían que modificar todo el sistema productivo. Tienen montado un sistema ya de distribución y de producción alrededor del petróleo y del gas. Nosotros pensamos que hay que desechar esa lógica, que hay que pensar en qué hace falta desde el punto de vista de las grandes mayorías sociales. Ahora, está probado científicamente la eficiencia energética de fuentes renovables y limpias como la energía solar y la energía eólica, por ejemplo. Está probado. Está probado que puede garantizar perfectamente. Hay un estudio, incluso, que calculó el potencial energético del sol y sacó una conclusión: que el potencial energético de la energía solar en un año equivale a 60 veces la energía que demanda todo el planeta en la actual situación de hiperproductivismo, hiperconsumismo capitalista. 60 veces la energía que consume el planeta hoy. Lo mismo podemos discutir en materia de energía eólica. Son energías completamente disponibles, son energías limpias, son energías renovables. Ahora bien, no va a encabezar esta transformación y este cambio capitalista, porque, insisto, tendrían que ser cambios estructurales que afectarían de manera directa la ganancia capitalista. Por ejemplo, necesitaríamos modificar de manera radical el transporte. Pero no estamos proponiendo que la gente ande en bicicleta o camine, que no se transporte. Ahora, por ejemplo, si se fomentara el transporte público como alternativa, si para los que conocen Capital y Gran Buenos Aires, o Córdoba y Gran Córdoba, pero voy a dar el ejemplo del Gran Buenos Aires porque es el más colapsado de todos. Si hubiera trenes que conectaran el Gran Buenos Aires y que trasladaran a la gente que todos los días entra a Capital, que son como 4 millones, que pasaran con una frecuencia permanente, que fueran cómodos, que fueran baratos, que fueran eficientes. Si además hubiera un servicio de subte que conectara perfectamente a toda la ciudad, de manera también eficiente, de manera regular, es decir, habría menos incentivo a la utilización del transporte individual. Hoy, un sector muy importante de los trabajadores, uno va a cualquier complejo fabril en el Gran Buenos Aires y va a ver que la mayoría de los trabajadores tienen auto. No es un gran lujo tener un auto. El problema es que el transporte público es un desastre. Por lo tanto, como es un desastre, de manera consciente es un desastre, y un negocio capitalista, no se fomenta el transporte público. Se fomenta y se incentiva la utilización del transporte individual, de los autos. Por eso uno ve en las horas pico, en las grandes ciudades, miles y miles de autos con una sola persona arriba, donde cabrían 3 o 4 personas. Es decir, es un negocio enorme para los grandes monopolios automotrices y para los monopolios del transporte y del gas, pero desde el punto de vista del impacto ambiental es una cosa tremenda. Sin embargo, si se reemplazara por un transporte público eficiente, barato, seguramente el incentivo a utilizar el transporte individual sería mucho menor. Ahora, para hacerlo hay que expropiar
y hay que avanzar sobre la propiedad privada de los grandes monopolios del petróleo, del gas y de la industria automotriz. Es decir, hay que tocar la propiedad privada capitalista. Es decir, hay que encarar una serie de medidas que cuestionan la lógica del sistema capitalista. Pensemos por un momento en la lógica de la producción de alimentos actual. Yo recién la describía. Fíjense el ridículo de lo que sucede hoy. Primero, se ocupa el territorio de países como Argentina para producir un cultivo que no tiene como destino alimentar a la mayoría de la población de nuestro país. La soja no es la base alimentaria de la mayoría social de nuestro país. Muy por el contrario, se destina a la exportación. El territorio ocupado porque da más rentabilidad por un tipo de producción que tiene como destino recorrer kilómetros para ser procesado y envasado en varios países según sea la rentabilidad de los salarios bajos y de las leyes de flexibilización laboral en cada país por el capital. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si el territorio se utilizara con intervención de las grandes mayorías sociales, es decir, con intervención de la globalidad del pueblo, se utilizara para planificar una producción que tuviera que ver con las necesidades nutricionales y alimentarias de la población de cada país? Por ejemplo, si se sembrara o se produjera lo que hiciera falta para alimentar no la ganancia capitalista de tal o cual corporación, sino las necesidades nutricionales de las poblaciones que viven en torno a esos territorios. Desde nuestro punto de vista es mucho más lógico que el modelo actual de agricultura sin agricultores, de utilización a gran escala de glifosato, de quema impresionante de combustibles de origen fósil que provoca un aumento del efecto invernadero y del cambio climático. Ahora bien, para discutir esto hay que discutir la propiedad de la tierra. Para discutir esto hay que discutir la propiedad de los pools de siembra. Para discutir esto hay que encarar un proceso que ponga en tela de juicio la accesibilidad a la tierra, que plantee, aunque parece pasado de moda, la reforma agraria, porque hay que rediscutir cómo se utiliza el territorio en función de un proyecto de producción social en función de las grandes mayorías. La megaminería, que es un tema más conocido. La megaminería produce oro y plata fundamentalmente en el corredor andino, ¿no? En la cordillera, fundamentalmente. Ahora se viene con el litio y con el uranio, pero fundamentalmente oro y plata. El 95% del oro se utiliza para hacer barras de oro, que tiene como único destino ser refugio de valor del capital, o para hacer joyas, para lo único que se utiliza. Es decir, no tiene ninguna utilidad social la producción de oro y plata a través de la cual se dinamitan montañas, se cianura el agua en la cordillera y se contamina poblaciones enteras. ¿No sería mucho más lógico prohibir ese tipo de emprendimiento y en todo caso discutir qué tipo de minería hace falta en función de un desarrollo industrial soberano, independiente? El fracking, una modalidad probadamente contaminante y que altera, desestructura todo el equilibrio natural y ecosistémico de donde se instala. No hay ninguna necesidad de fracking, precisamente porque de lo que se trata es de empezar a preparar una transición para salir del petróleo y del gas. Entonces, lo que sería lógico es estatizar y apropiarse de todo el mercado de los hidrocarburos actual, convencional, del gas y el petróleo, pero para empezar a preparar una transición investigando e invirtiendo en desarrollo de energías alternativas para preparar una gran reconversión económica a escala global. Nada de esto se puede hacer desde la lógica del capitalismo. Nada de esto se puede hacer de la lógica del capitalismo. Se trata de discutir globalmente el sistema. Se trata de discutir el poder político que conduce el sistema. Porque ni las corporaciones, ni ninguno de los intereses parasitarios que se beneficia de esta lógica se instalan solos en los países. Es el poder político el que los avala. Lo vamos a discutir en los talleres, en la conferencia del cierre. Pero hoy el gobierno nacional y todos los sectores de la política tradicional discuten vudú, discuten Campagnoli. Ahora, no discuten el modelo productivo y la orientación general del circuito productivo en el país, porque tienen acuerdo pleno, todos. Tiene acuerdo el gobierno nacional con Monsanto y el fracking, tiene acuerdo
global con el avance del cemento en las ciudades y la especulación inmobiliaria, pero está de acuerdo Massa, está de acuerdo Wiener, está de acuerdo Scioli, está de acuerdo Carrió, están de acuerdo todos. Hay un gran consenso en relación a la integración dependiente de Argentina al mundo de este productivismo capitalista que es depredatorio y contaminante, y por lo tanto de lo que se trata es de discutir un poder que plantea una salida alternativa al servicio de las grandes mayorías y no de minorías parasitarias que para garantizarse rentabilidad están llevando a una situación de no retorno, de atraso económico y de un impacto socioambiental impresionante. Yo decía al principio, es muy importante el rol de los trabajadores y es también un debate que hay en el terreno socioambiental donde muchas veces el movimiento ambiental tiende a subestimar el rol de la clase obrera o a confundir la ideología y la orientación de los dirigentes burocráticos de los sindicatos con la conciencia que tienen los trabajadores, que no es lo mismo. Por supuesto, los dirigentes de los sindicatos, los Moyano y compañía, los Barrio Nuevo, son súper, hiper, recontra capitalistas. Son la expresión del capitalismo en la conducción efectiva de los sindicatos y de la clase obrera. Transmiten esa ideología al movimiento obrero. Ahora, sin la clase obrera ganada para una política de reconversión general de la producción, de la comercialización y la distribución, sin la clase obrera ganada para ser actor fundamental de una movilización que cuestione de conjunto el capitalismo y que plantee una salida alternativa nacional, continental e internacional, este proceso y esta perspectiva tiene corto vuelo, porque sin la clase obrera es imposible. Sin los petroleros convencidos de que hay que salir del petróleo para ir a una matriz productiva distinta y explicando que efectivamente una matriz energética basada en la energía solar y eólica da mucho más puestos de trabajo, genera mucha más demanda laboral y mucha más ocupación en el mantenimiento, en la descentralización de esa circulación energética, difícilmente estos cambios los podamos llevar adelante. Difícilmente los podamos llevar adelante. Por eso es muy importante que nosotros incorporemos, como parte de nuestra propuesta, dirigirnos de manera especial con este planteo, con esta propuesta, dialogar con los trabajadores, porque sin los trabajadores esta propuesta no tiene perspectiva de avanzar y lograr materializarse como un cambio profundo y un cambio de fondo. Nosotros queremos discutir también que es muy importante que en el movimiento socioambiental se desarrolle una visión que deseche la culpabilización individual, que también existe. La culpabilización individual, culpables somos todos, todos tenemos responsabilidad, el cambio empieza por uno. Por supuesto, eso en un sentido general y abstracto puede ser cierto. Ahora, el sistema utiliza esa lógica precisamente para correr del eje la responsabilidad fundamental que está en el poder económico, en las grandes corporaciones, en los grandes capitalistas y en el poder político que gerencia desde los gobiernos y desde los estados los intereses de estos sectores. Por eso, y para ir terminando, nosotros pensamos que es completamente factible y posible, porque además es necesario encarar un proceso de reformas estructurales en el sistema productivo que sustituya la actual lógica de producción capitalista por una producción completamente distinta. Nosotros no nos denominamos red ecosocialista por casualidad, sino porque creemos que incluso la propia izquierda política, que tradicionalmente no tuvo en cuenta estos debates, los debates que hacen a los problemas ambientales, los desafíos que tienen que ver con el equilibrio climático, tienen que ser incorporados como parte fundamental del programa de transformaciones antiimperialistas y anticapitalistas. Esto, por supuesto, no significa dejar de apoyar la lucha de los trabajadores cuando, como por ejemplo los compañeros de que están peleando contra los despidos y porque los reincorporen. Tampoco se trata de dejar de pelear por la defensa del salario y por todos los derechos económicos y sociales inmediatos de los trabajadores, o por los derechos a la educación, a la salud, o los derechos del movimiento de mujeres. Se trata de incorporar en una visión y en una propuesta global estos desafíos que hacen a la defensa del único planeta que tenemos y de un patrimonio natural
los llamados bienes comunes o recursos naturales, pero mejor dicho bienes comunes, que también son los únicos y no renovables de que disponemos las grandes mayorías para salvar el planeta y salvar el presente y el futuro de una situación sin retorno a la que la está llevando la producción capitalista. Por eso terminamos diciendo que pensamos que en el movimiento socioambiental hace falta una corriente de las características de las que nosotros estamos proponiendo construir, que se plantee unificar el movimiento socioambiental a escala nacional, que se plantee, por supuesto, apoyar las luchas defensivas contra la agresión de las corporaciones y ganar esas peleas, y los vecinos de Malvinas están demostrando que es posible doblarle el brazo a una multinacional de las más poderosas del mundo como es Monsanto. Ya lo habían demostrado en Famatina los vecinos contra la mega minería o Esquel en el 2003, y lo están llevando adelante los vecinos de Gualeguaychú contra la pastera Bosnia. Pero creemos que no alcanza con defenderse y denunciar lo que no se quiere, que el movimiento socioambiental también tiene que tener una propuesta alternativa, una propuesta alternativa desde el punto de vista del sistema productivo, que tenga como un eje cuestionar a fondo la lógica del capitalismo, que se proponga como una opción perfectamente viable y necesaria, y que para eso tiene que necesariamente desarrollar, junto con la movilización, una propuesta política para disputar el poder, porque desde el poder se conduce el sistema productivo actual, desde el poder, y no para administrar lo que hay, sino para desde el poder transformar lo que hay y construir un sistema completamente opuesto y nuevo al servicio de las grandes mayorías. Es el único camino viable y posible para provocar los cambios que necesitamos para tener presente, para tener futuro y para tener un desarrollo social y humano para las grandes mayorías que sea igualitario y que merezca y que haga de la vida, digamos, un proyecto que de verdad sea para las grandes mayorías y que merezca ser vivida. Nada más, muchas gracias y ojalá que haya servido esta reflexión para estimular